la entrada triunfal. Juan capítulo 12, versículos del 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmeras o de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, que significa te rogamos, oh Señor, que nos salves. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Oremos por esta palabra del Señor. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, pedimos que prepares la tierra de nuestros corazones y que podamos, Señor, atesorar tu palabra, pero no solo atesorarla, sino ponerla en práctica. Obra en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos, y que no salgamos de aquí igual como llegamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén y amén. Quiero aprovechar brevemente a las personas que nos ven en las redes sociales, que después van a estar viendo esta predicación. Dios les bendiga. Prepare su mente, prepare su corazón, prepare su Biblia y llame a sus amigos, o después comparte este video con otros para que escuchen la palabra del Señor. Estamos hablando de la entrada triunfal en esta mañana. Hermanos y amigos aquí presentes, hoy estamos, como hemos dicho, celebrando el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, día en que todos los cristianos sobre la faz de la tierra nos unimos para celebrar la entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén y le dan gloria en esta mañana? Día en que comenzó a desatarse una serie de acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia humana. Acontecimientos que cambiaron el destino eterno de muchos. Acontecimientos que separaron la luz de las tinieblas y que dejaron una huella imborrable que afectó el mundo de una manera positiva. Amén. Eso es tanto así que fíjense que muchas veces dicen, cuando están hablando de historia, antes de Cristo, después de Cristo. Eso es un acontecimiento que ni siquiera los ateos pueden negar: la venida de nuestro Señor y Salvador a este mundo. Amén. Hermanos, les estoy hablando de la Semana Santa. Hoy comenzamos la Semana Santa. La Semana Santa no es para irse a la playa, no es para irse aquí, allá, acá. Es una semana, aunque puede uno ir a visitar, pero donde quiera que estemos, debemos celebrar al Señor. Es una semana de enfocarnos más que nunca en Él, en aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Semana Santa, santa porque el único Dios eterno, el que habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver, se hizo carne en la persona de Jesucristo
una misión: buscar y salvar lo que se había perdido. Eso somos usted y yo. Buscar y salvar lo que se había perdido. Y de esa manera reunir un pueblo para su propia gloria. Hermanos, el Dios hecho carne sufrió el terrible castigo que tú y yo merecíamos para reconciliarnos con Él mismo, para que nosotros pudiéramos vivir con Él aún después de esta vida. Él mismo declaró en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Creen ustedes eso? Las personas que no creen no tienen esperanza. Pero nosotros como cristianos no somos como los que no creen, como los que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza eterna, que más allá de los cielos, en un tercer cielo, nos está esperando nuestro Salvador. Por eso Él dijo: voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que hay una esperanza eterna, una esperanza viva, una esperanza poderosa. Y nosotros sentimos esa verdad tan grande en nuestros corazones hoy más que nunca. Mientras más pasa el tiempo, más lo amamos. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Por eso insistimos tanto en que venga a las clases, para que conozca a su Salvador. Y mientras usted más lo conoce, más se enamora de Él, más quiere servirle, más quiere estar con Él, más quiere orar, más quiere guardarse en santidad, más quiere estar en la iglesia y más quiere buscar de Él. Y le van a decir fanático, pero yo prefiero ser fanático de Cristo que ser fanático de cualquier cosa que perece. Prefiero ser fanático de Él, que es el Dios eterno, el Dios vivo y vive para siempre. Y yo voy a estar con Él. Amén. Y ustedes también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermoso es el Señor. Amén. Hermanos, la misión de Jesús estaba a punto de terminar en esta tierra. Ustedes saben que el Señor a sus 30 años comenzó su ministerio aquí en la tierra, y a los 33 años se entregó en la cruz por ti y por mí, para darnos vida y vida eterna. Y la misión de Él estaba a punto de terminar, y eso es lo que estamos celebrando en esta semana. Estaba a punto de terminar en esta tierra. En solo unos días, nuestro Señor y Salvador sería asesinado como un vil criminal, pero al tercer día resucitaría con poder y gloria, venciendo a todos sus enemigos y reconciliando a muchos con Dios a través de su muerte y resurrección. Familia, hoy vamos a ver cómo comenzaron los días más difíciles de Jesús en esta tierra y cuál es la importancia de esta entrada triunfal. La entrada triunfal, en el versículo que ya leímos, el versículo 12 y 13, dice que al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas. ¿Ven todas las palmas que están ahí? Y las que les dieron en los boletines. Tomaron hojas de palmas y salieron a recibir a Jesús. Y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. La entrada triunfal, hermanos, se refiere a Jesús llegando a Jerusalén en lo que nosotros conocemos como Domingo de Ramos. Por eso tenemos todas estas ramitas. Domingo de Ramos. Unos días antes de la crucifixión. La semana que viene vamos a estar hablando, el domingo que viene, de la resurrección de Cristo. Muere un viernes, resucita el tercer día, con poder y gloria, venciendo a todos sus enemigos los venció. Y el enemigo que venció más grande fue la muerte. Venció al diablo y sus demonios. Amén.
para librarnos a nosotros del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero en ese momento que las multitudes lo alababan, que salían a recibir a Jesús, porque en esa época recibían a los reyes y a los generales victoriosos de esa manera, salían portando ramas de palmera. Cuando venían esos reyes victoriosos, salían las multitudes así de esa manera, para adorarlos, para alabarlos, para felicitarlos. No se nos dice en el Evangelio de Juan por qué portaron ramas, no se nos dice, pero lo que sí podemos ver es la revelación que tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, cuando estaban allí las multitudes delante del trono de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Escuche bien esto. Dice: de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Fíjese que Dios tiene un pueblo por todas las naciones, pueblos, lenguas, de pie delante del trono del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Estoy hablando ya del cielo, de aquellos que han sido salvos, redimidos. Estaban con palmas delante del trono de Dios. Clamaban a gran voz esas multitudes: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, la salvación pertenece al Señor que está sentado y al Cordero de Dios. Jesucristo, que se entregó por nosotros, pertenece a Él. La nación judía, la nación de Israel, había estado esperando por años al Mesías prometido, y lo había estado esperando por muchísimo tiempo. Un rey que creían ellos les traería libertad del dominio de los romanos y le devolvería la nacionalidad a Israel. La nación de Israel, ellos sentían que su Mesías había llegado. Ellos habían visto los milagros y las maravillas que nuestro Señor Jesucristo había hecho durante todo su ministerio. Por eso deseaban que Él se diera a los deseos egoístas de ellos y que se convirtiera en el libertador, y oiga bien esta palabra, político de ellos, o de lo contrario, le esperaría la muerte. Él escogió por el predeterminado, y escuche bien, por el predeterminado conocimiento de Dios, ir a la cruz. Hechos 2:23. Y así salvar a aquellos que realmente se arrepentían de sus pecados y creían en Él. Él mismo declaró en Juan capítulo 18, versículo 36: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, mi reino no es de aquí, dijo el Señor. ¿Ustedes creen que el Señor no podía zafarse de ese momento? Claro que sí, pero Él no lo hizo por amor a ti y a mí. Él vino con una misión y la cumplió hasta lo último. Él podía zafarse de ahí, pero por amor se quedó ahí y cumplió su misión de ir a la cruz. Por el contrario de establecer un reino aquí en la tierra político, Él vino para establecer un reino espiritual y no para ser ungido rey político como la mayoría de la gente lo entendía en aquella época.
Ellos estaban siendo los judíos, el pueblo judío había sido conquistado en ese momento por los romanos y se sentían presionados, se sentían mal. Ellos querían recuperar su nacionalidad. Estaban sufriendo y la querían recuperar. Pero el Señor no había venido a eso, a establecer un reino político, sino un reino espiritual. Y en su entrada triunfal fue muy humilde el Señor. En el versículo 14, el versículo que ya leímos de Juan, capítulo 12, versículos 14 y 15, dice: Jesús, hallando un asnillo, montó en él, como está escrito: no temas, mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Hermanos, esto se había profetizado muchos años antes por el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Se había profetizado desde antes. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Imagínese usted, muchos años antes ya se estaba hablando de la venida de Cristo. Es tremendo. Hermanos, esto nos deja ver qué humilde era Jesús. Él no entró en un caballo tirado por un carruaje especial como entraban los reyes, o que entran los reyes de la tierra. En aquella época entraban de esa manera. Él entró en un burrito, lo que nos deja saber que sus intenciones no eran de luchar contra el gobierno romano en ese momento. Su intención era luchar contra el pecado y su intención era morir en una cruz para salvar a su iglesia. Es un error pensar que todos los que lo alabaron en aquel momento, en la entrada triunfal, lo amaban realmente. No todos lo amaban. No todos amaban a nuestro Señor como un rey espiritual, puesto que cuando muchos de ellos se dieron cuenta de que no era un libertador político, lo rechazaron. Nuestro Señor Jesucristo venía a plantar un reino espiritual y eterno que no tendría fin. Y eso fue lo que hizo. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 11 dice: pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjense que dice eterno. Reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús había obrado grandes milagros. Uno de los milagros más poderosos fue cuando resucitó a Lázaro, que tuvo 4 días muerto. Estaba en una tumba, ya lo habían enterrado a Lázaro y estuvo allí 4 días muertos. Ese fue uno de los milagros más poderosos que hizo el Señor. Dice la Biblia que grandes multitudes salían de Jerusalén e iban a Betania para ver este gran acontecimiento y conocer a Lázaro. Hermanos, este milagro estaba bien documentado. Muchos fueron testigos oculares. Vieron cuando Lázaro, el Señor le dijo: ¡sal fuera! Y se levantó de la tumba. Imagínese usted en ese momento, todo el mundo llorando afuera de la tumba. Ya tenía 4 días muerto Lázaro, ya olía mal. Y el Señor le dice: levántate, sal fuera. Y la gente viendo todo eso. Había muchos testigos de lo que estaba sucediendo. Y por eso muchos de la multitud pensaron que Jesús era verdaderamente el Mesías que ellos pensaban, el Mesías político. Muchas de estas personas que gritaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel,
quedaron totalmente decepcionadas cuando se dieron cuenta que Jesús vino a plantar un reino espiritual y no político. Vino a plantar un reino espiritual y no político. 5 días después, ellos mismos, aquellos que quedaron decepcionados porque tenían una mala interpretación de las Escrituras, 5 días después ellos gritaron: ¡crucifíquenlo! 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 Ellos, vuelvo a repetir, malinterpretaron las Escrituras, empezando por sus líderes religiosos. Por eso quedaron decepcionados, como muchos hoy en día, hermanos, cuando Jesús no accede a sus caprichos y deseos egoístas, quedan decepcionados del Señor. Sus discípulos no entendieron todo al principio. En el versículo 16 que leímos al principio dice: sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de Él y de que Él había hecho estas cosas. Ni siquiera los mismos discípulos entendieron en ese momento, hermanos, lo que estaba sucediendo. Ellos estaban enfocados en Jesús, pero no entendieron que Él estaba plantando un reino espiritual y eterno hasta que Jesús, ellos no lo entendieron, sus discípulos, hasta que Jesús ascendió a los cielos. En el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 39 dice: pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir. Porque el Espíritu Santo, no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Los discípulos entendieron todo el plan divino cuando el Señor derramó su Santo Espíritu sobre ellos, no antes. Y asimismo en nosotros no podemos entender la palabra de Dios hasta que el Espíritu Santo sea depositado en nosotros, hasta que Dios nos arrepintamos de nuestros pecados, pongamos la fe en Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Él es el que nos ilumina el entendimiento para entender las Escrituras, no importa el grado académico que usted tenga. No importa eso. Dios quiere revelársele a cualquier persona y a cualquier nivel. Pero todo comienza con un arrepentimiento genuino. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo que nos revela. Él es el que nos revela y nos ilumina. Es el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice: porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, o no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se entienden o que se disciernen espiritualmente. Por eso nosotros le podemos hablar a una persona que no sea cristiana de las cosas de Dios, y hasta que Dios no obre en el corazón de él o de ella, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, y el Espíritu Santo es el que tiene que abrir el entendimiento. Hermanos, así como en aquella época las multitudes buscaron a Jesús por razones equivocadas, hoy sucede lo mismo. Unos para que los sanen, otros para que los prosperen, otros para que les resuelvan los problemas, y así sucesivamente. Iglesia, Jesús
No vino a sanarte ni a prosperarte, aunque Él puede hacerlo. Y lo hace, si Él quiere. Él lo puede hacer. Pero no es la razón principal por la que Él vino. Él vino, escuchen muy bien esto, y estoy casi terminando. Él vino principalmente a salvarnos del infierno. Él vino principalmente a salvarnos de ir a la condenación eterna. Principalmente a eso vino Jesús. Él lo dijo claramente en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente, hermanos, con la salvación de nuestras almas nosotros tenemos que estar más que satisfechos. Librarnos de ese lugar horrendo a donde nos dirigíamos. Ya si te sana, es gracia de Dios. Porque algunas personas dicen, no, Él sana, sí, Él sana, pero si Él quiere, Él tiene sus propósitos. Yo no puedo manejar a Dios. No, que no te sanaste porque no tengas fe. No tienes fe, no, es mentira, tengo fe. Pero Dios tiene sus propósitos. Tenemos que entender que vivimos en un cuerpo caído, que se enferma, que se duele, que se cansa, que pasan miles de cosas. Un mundo caído, lleno de pecado y de maldad, y suceden cosas. Pero si Dios tiene propósitos contigo y estás enfermo y todavía Él quiere que te quedes en esta tierra, te va a sanar. Pero si no, te va a llevar a través de la enfermedad. ¿Ves? Nosotros le pedimos al Señor algo, pero Él en su soberana sabiduría actúa como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Él hace como Él quiere. Ahora Él vino a plantar un reino espiritual. Por eso Él sigue conquistando corazones y estableciendo su reino en aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Él. ¿Eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno de esos? ¿Eres tu morada de Dios? ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador? ¿Te ha librado el Señor de ese lugar horrendo donde se dirigen multitudes, donde se van, mire, multitudes a cada segundo? Porque han rechazado al Salvador, porque han rechazado a Cristo. No, es que yo lo tengo al Señor, pero viven de otra manera. A Dios nadie lo puede engañar. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De Dios nadie se burla. Usted se puede burlar de mí, usted se puede burlar de cualquier hermano, pero Dios todo lo ve, está en todas partes. Y lo más importante es que pongas tu vida a cuentas con Dios lo más pronto posible, antes que sea demasiado tarde. Amén.